Bendiciones. Yo soy Rosy. Bueno, mi nombre es Luis, Luchi para los amigos que me conocen. Y vamos a realizar hoy un video que Dios puso en mi corazón para hablar de los maestros. Los maestros no solo en danza, sino maestros en lo que es todos los dones, ¿no? Y talentos, maestros de la palabra, todos los que son maestros en la iglesia de Cristo, maestros de escuelita, ¿sí? A los jóvenes. Porque los maestros viven cosas difíciles. Hoy hablamos de que los maestros también pueden ser atacados por el enemigo para que no crezca no solo el maestro, sino los que el maestro debe de enseñar. Entonces, este video es para hablar de puntos específicos sobre esa área. Si vos sos maestro o maestra en algún área del ministerio, del cuerpo de Cristo, este es un video bueno. Bueno, muchas gracias por el tiempo que te tomás para ver este video, oír estas palabras y atendiendo justamente a ese anhelo y esa pregunta que surge en el corazón. También teníamos preguntas de los maestros que las vamos a responder en este mismo video porque están referidas justo, creo que Dios está hablando en este tiempo, justamente en esas áreas. Por ejemplo, si comenzamos de una base, ¿por qué se necesita maestro? Bueno, yo creo que es una constitución de la iglesia. La Biblia dice en Efesios 4, 11, 12 y en adelante hasta el 15 que el Señor dice llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres, según la medida del don de Cristo. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esa constitución no puede ser movida. Si nosotros tenemos un diseño sobre la iglesia de Cristo, es que está basada en Cristo. Si no, sería la iglesia de otro. Claro. Entonces, ser maestro entonces es un don. Es una constitución que opera en un don. No es un talento. Ser maestro no es un talento. Podemos tener una gracia, un carisma, una gracia para ser maestros. Claro. Hay maestros que enseñan con un ejemplo, una analogía muy clara. Hay maestros que enseñan con gracia, como comicidad, ¿no? Que a la gente le cae bien. Clases de maestros. Hay maestros más serios, maestros que son muy de contar chistes. Hay maestros que son, por ejemplo, en danza, por ejemplo, van mucho a los ensayos, vamos a ensayar, pero por ahí poca enseñanza. Claro. Hay un montón de clases de maestro y personalidad. Claro, porque tiene que ver con nuestra personalidad. Hay una multiforme gracia y el Espíritu tiene una multiforme sabiduría y pone una multiforme gracia sobre nosotros para que nosotros podamos desarrollar ese don. Vamos a decirle, yo no quiero confundir porque nosotros estamos preparando en este tiempo, y lo repetimos varias veces, porque este tiempo que nos tomamos para hablar, estas cápsulas vienen de un modelo que se llama Eterno, de unos cursos y enseñanzas que justamente acá tenemos ya dos desde el año pasado que comenzamos, que es nos transformamos en lo que adoramos y ministramos lo que somos. El que va a salir este año, que está ya en la imprenta, que lo tenemos solo acá en digital ahora, que se llama Lo adoramos como lo conocemos, justamente hace hincapié en eso, porque habla sobre dones, talentos y ministerios. Y justamente hemos confundido don con talento, ministerio con... Entonces, en esa falta de claridad en las definiciones, creemos que el maestro tiene que ser de una sola forma, y no, la constitución de maestro, como repetía de Efesios 4, está volcada primeramente en Cristo, que es la cabeza, y nosotros el cuerpo. Y luego cuando tiene un desarrollo en nuestra vida, esa constitución no es que se amolda y se adapta, pero toma forma en vos, en mí. Entonces, como sos vos, vas a ser de maestro. Como soy yo, voy a ser de maestro, con mis características, vamos a decir, cómo nos hizo el Señor.
pero no significa eso que es a lo que a mí me parece, no, Claro. sino que toma ese encargo toma nuestra forma. Por ejemplo, yo sé que vos cuando enseñás sos bastante seria. Sí. Me contaron. No digo. Serias las cosas que estoy, claro, porque tomo todo de la Biblia. Después hago chistes, nos reímos. Pero que Soy seria las en cosas. tu enseñanza se nota una seriedad, como que parece como que estás hablando tal vez de una manera rígida, porque tu temor y tu objetivo es que se desvíe de la enseñanza, que se salga del foco de la palabra del Señor, de lo que se trata, de lo que el Espíritu trata de transmitir. Y también va con lo que es el don profético. El profeta suele ser muy, ¿cómo se dice? Tajante o cortante. Sí, o al punto. Claro, al hueso. No desvaría nada y lo importante. A mí sé que cuando el Señor me permite enseñar, lo hago de una manera más amena, como que hay unas yo soy cositas más rápida, voy al punto. Él por ahí se va mucho por las ramas, abre muchas... O que, como digo, de repente muchas historias, lo hace re larga y nunca por ahí llega al punto y yo le tengo que hacer una seña y ahí se vuelve. Bueno, esas características que son no ya solamente de una personalidad, sino de una forma, no tienen que ser tropiezo para lo que es la enseñanza de la palabra, o vamos a decir bien, el fundamento principal que es Cristo. Dice, Pablo sembró, Apolo regó, y Dios dio el crecimiento, pero no podemos tener otra base, otro fundamento que sea Cristo, que es la palabra viva, la palabra viviente. ¿Y el ser maestro para qué es? Como dice la palabra, para el crecimiento. Justamente dice que todo esto es para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura, la llenura, la medida y la plenitud que se halló en Cristo. Entonces yo creo que ¿por qué existen los maestros? ¿Por qué son de tal importancia los maestros? Porque es una constitución del Señor para el diseño de la iglesia. Sí, Oseas 6:4 dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Si no hubiera quien les enseñe, ¿cómo podemos aprender? Está bien, el Espíritu nos enseña, el Paracleto, el Espíritu Santo nos da testimonio de todo lo que enseñó y habló el Señor, pero justamente el maestro tiene una llave en su vida. Y que, ¿por qué dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros? Porque el maestro tiene una llave, que es justamente poder ser un mentor. Muchas veces se liga eso. Nosotros le podemos decir mentoría, pues nosotros hablamos de paternidad, mentoría y cobertura como tres cosas distintas. En este mismo modelo de eterno eso está volcado, porque entendemos que el mentor es necesario. El maestro tiene una forma y una gracia particular según la identidad de su vida, el contexto cultural, dónde nació y demás, pero hay algo formado a través del Espíritu Santo que es ese anhelo del Señor de que la vida reciba una mentoría, que reciba una guía. Yo, por ejemplo, lo tenemos nosotros en mentorías que hemos recibido. Podemos ver, por ejemplo, Moisés y Josué. Podemos ver en Elías y Eliseo, lo podemos ver en Jesús y sus discípulos, lo podemos ver en Pablo y Timoteo. Hay cosas que no podemos alcanzar solos. Claro, que por más que nos enseñen la teología... Por eso Dios pone a alguien para que te ayude. Claro, porque vos podés recibir la teología, podés recibir todo el instructivo de decir, esto es así, 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 mirá lo que me enseñó el maestro. Nosotros lo vemos en la escuela con nuestro hijo, que los maestros o la docente, o nos ha pasado a nosotros, que están en un mismo aula, el pizarrón está escrito para todo, pero no todos tienen la misma capacidad. A algunos el maestro tiene que sentarse y decirle, a ver, pensemos de esta manera. Claro, a ver si vos haces así, ¿cómo podés llegar a esto? Y hay otros que no lo necesitan, está escrito en el pizarrón, el maestro ya escribió, listo, ya está. Otra ya cosa es que vos leas la información, pero es algo espiritual, entonces vos leyendo no se te activa eso. Bueno, no se ahí manifiesta está. En vos, si leíste algo espiritual. Si leíste algo profundo espiritual, no se activó en tu ser. Tenés que tener un mentor
ore, Claro. Y si es profeta, mejor, porque el profeta es el que... Justo es en ese punto, que el maestro tiene un encargo que es el poder alcanzar, es a través de la enseñanza, una luz, traer una luz o traer un foco sobre determinadas cuestiones para que nosotros conozcamos al Señor. Pero a veces está ligado en la mentoría, porque también es la única persona a la que nosotros tenemos la confianza y confidencia de decirle, siempre tuve esta duda. ¿Sabe? Tengo 20 años en el camino del Señor, pero siempre tuve una duda sobre esto. Hay personas que nos han consultado desde qué pasa después de que nos morimos hasta si debe comer un embutido. Y que uno dice, bueno, pero hombre, 20 años en el camino, que no tuvimos tal vez el momento, la oportunidad de preguntarle al Señor, de decirle, el Señor, ¿vos querés que coma esto o no? ¿O qué me va a pasar cuando yo parta de esta tierra? Pero ahí nos damos cuenta que por eso el Señor constituyó así la iglesia y le dio dones a los hombres, porque Él está en el cielo y nosotros debemos preparar aquí para su venida, hasta que la iglesia no madure, no comprenda aún que no es importante ni lo que comemos ni lo que bebemos, sino que nuestro corazón esté dispuesto y busque agradarle a Él, hasta que no comprendamos que aún esos miedos nos están deteniendo a conocerlo más. Para eso están los maestros. Y no es lo mismo ser maestro que mentor. No, pero decimos, está ligado, pero tiene diferencia. Por ejemplo, yo lo tengo anotado aquí, de que, por ejemplo, nosotros como maestros podemos simplemente dar un mensaje, dejar en claro bases de la palabra, poder ser una guía, podemos decir un norte sobre qué es lo que el Señor busca en nuestra vida, cuál es su plan, pero un mentor hace algo más profundo. Él tiene una gracia en la que conecta con el alma de la persona. Vamos a decirlo así, un maestro en el espíritu está dándole herramientas y pone semillas en nuestra vida espiritual, pero un mentor nos ayuda en un momento donde nuestra alma no encuentra las respuestas. Nuestra alma tiene preguntas. Dice, mi alma está turbada dentro de mí, dice el Salmo 42. Luego también lo vemos cuando aún el Señor ahí en el Getsemaní, Él le dice, dice que Él tenía tal situación en la que aún sus gotas eran como de sangre, sudaba sangre, y que ese temor aún de su alma humana, Él decía, y Él lo dijo, Padre, hágase tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Tenemos muchas situaciones en las que nuestra alma, en la que, aunque esté escrito todo en el pizarrón, no lo puede ver, porque hay muro delante, porque hay nubarrones, tormentas delante de nuestro bloqueo delante de nuestra vista. Que cuando eso es tratado, se llega a situaciones como el Salmo 103, cuando dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. O el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro viene del Señor. También, como yo siempre digo, yo tengo a cargo maestras y también maestras en formación. Es una honra ser maestra o maestro. Es una honra poder servir a otro. Es un lugar alto, pero al mismo tiempo que vos estás sirviendo para que el otro crezca. Vos estás sirviendo, sos un servidor. Claro. Y mucha responsabilidad en poder ser alguien apto, alguien como un canal de bendición, un ejemplo de ser un vaso que usa a Dios para alcanzar esa vida. ¿Por qué hacemos hincapié en eso? En que es un lugar de privilegio y de honra, pero que demanda, y que también tenemos que comprenderlo, porque si no hay situaciones en las que el maestro cree que se le tiene que hacer caso en todo lo que dice como a él le parece, tiene que hacérsele caso en todo lo que dice y tiene que ser así, y tal vez no estamos perdiendo el foco de que nosotros estamos para atender a esa necesidad. Hay personas que tal vez no preguntan, pero sus ojos están preguntando más que lo que pudiera decir con la boca, de estar viendo nuestra actitud, de estar viendo cómo es nuestra vida, de decir muchas veces nosotros quiero que
esto se comprenda de esta manera porque a mí me resultó así, estaríamos cerrando el gran, como decía, esa gran multiforme gracia y multiforme sabiduría del Espíritu Santo para que comprendamos de que el Señor a cada uno habla al corazón y que esa guía que podemos ser como maestro tiene una responsabilidad en que nosotros, si es posible, nos tuviéramos que correr para que vean al Señor, para que busquen en su mirada a aquel, al autor y consumador de la fe. Sí, ser maestra lleva responsabilidad, compromiso de ser ejemplo en la vida de uno, ser ordenado, más si somos ministros, hijos de Dios. Muchas veces cuando uno estudia psicopedagogía, ¿no? Cómo enseñar las diferentes edades, qué atención, cuánto tiempo de atención tiene el niño, adolescente, adultos, también te enseña el modo de vestir. Un maestro no puede tener algo, no sé, que esté prendiendo luz, una corbata, no sé, fluorescente. Una corbata luminosa. Porque el alumno va a estar mirando eso y se va a desenfocar de la enseñanza. Claro. Hay cosas que uno debe saber, ¿no? Para llevar esto adelante. Y eso a veces, esa corbata luminosa, muchas veces representa la vida espiritual. Te están viendo tu error de grosso como maestro que tuviste, pero estás ahí para enseñando como si nada. Entonces eso va a nublar que el que esté ahí te diga, yo quiero aprender de vos. Tiene que tener una estima alta, ¿verdad? Claro. Justamente vos lo decías, para que algo que está desviando, que vos me estás claro, enseñando. algo que puede ser contraproducente, puede ser de tropiezo, puede estar desviando la atención de la enseñanza, que lo hemos visto y es recurrente porque nosotros cuando se nos da un encargo lo queremos hacer de la mejor manera posible y vamos a decirlo así, nuestro pecho se llena de esa voluntad, de esa gana, para no decir que muchas veces se llena de orgullo o se infla el pecho, porque nos encargaron algo y terminamos siendo de tropiezo porque nuestras actitudes hacen que en vez de enfocarse en la enseñanza o de prestar atención, nosotros estemos en ese momento como en esa situación en la que el Señor hablaba y Pedro decía vamos a hacer una enramada y el Señor tuvo que venir a hablar para decirle a él, oírlo, presten atención a lo que está diciendo mi hijo sobre el Señor Jesucristo hablando, porque todo lo que nosotros podemos hacer puede ser contraproducente y de tropiezo para que se comprenda la enseñanza. Justo vos decías un ejemplo de la corbata de color, pero a veces nosotros en nuestro lenguaje, en nuestra... Por ahí venís de mal humor, sos maestro o líder, venís de mal humor y tratás a todo mal. Y que justamente sucede... Un maestro maduro lo que hace es dejar sus cargas de la puerta de la iglesia, por ejemplo, para afuera, orar y dejar en las manos del Señor y enseñar, entrar con una sonrisa y enseñar como que no pasó nada. Que no se enteren que estás pasando. Tal vez por muchos años lo hemos permitido. Ser sincero y decir cuando termina la clase, ¿pueden orar por mí? Estoy pasando tal y tal. Yo creo que ser sincero es mejor y te hace más cercano y hay un amor que desborda en esa clase que llevas adelante. Y ser transparente. Claro. No podés fingir, está todo bien todo el tiempo. Y después somos hermanos en Cristo. Por más que vos seas un maestro, no debe haber un orgullo de... Esto no es un sistema piramidal en el que el maestro está encima de los alumnos, sino que el maestro está en la misma línea. Si nosotros partimos de que la iglesia en los comienzos, en los primeros 100 años, luego que el Señor ascendió a los cielos y dejó el encargo a aquellos discípulos, la iglesia tenía... sí, maestros, pero casi todos eran llamados en la palabra prebus, que eran ancianos, quienes tenían la tarea como de pastorear, de enseñar, de guiar, y eso la palabra esa prebu era simplemente uno que caminaba unos pasitos más adelante, o sea, que era una guía que no es que no era por la antigüedad de conoce hace 6 meses, porque imagínense, ¿hace cuánto lo conocés vos? Y yo hace 6 meses, porque hace 6 meses solo había sido crucificado el Señor, sino que, o como diga, tengo 3 años de ministerio, no, sino que se refería a alguien que caminaba unos pasitos más adelante como guía. Y a veces en un sistema piramidal los maestros se suelen colocar arriba de los alumnos como si fueran personas superadas y que ya tienen todo solucionado en su vida, que nos ha costado eso. Por eso digo, y nosotros si estas experiencias son base,
son base a lo que hemos vivido en nuestra vida para comprender la voluntad del Señor, para decir, Señor, esto es de edificación y esto no. Y justamente genera eso de que el alumno termina teniendo miedo de preguntarle porque el maestro lo avergüenza. Claro, no es cercano. Claro. Yo siempre enseño que el maestro debe estar crecido 10 pasos más adelante de los alumnos porque ellos van a venir con muchas preguntas emocionales, físicas, psicológicas, matrimoniales, si Dios me llama a ser profeta, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Por ejemplo, el líder de danza tiene que saber un poco de liberación, un poco de profecía, un poco de sanidad, porque va a tener en su grupo alguien que Dios llame a la danza profética, alguien que Dios llame a la danza de liberación, de aire, de territorio. Entonces vos como líder, aunque no sos de liberación o profeta, tenés que saber un poquito, aunque sean las bases para guiar, tener una respuesta y después buscarle a alguien que la mentoree en el caso si vos no tenés ese ministerio. Y después para ser maestro no tenés que ser perfecto. Nosotros hablamos de que hay que tener un estatus, un orden, claro, hay carácter. Un encargo de Pablo que dice el obrero aprobado tiene que ser así, se entiende eso. Pero no significa que tenés todo solucionado en tu vida o que no hay debilidades. Porque si vos esperas a ser perfecto no empezás nunca. Claro. Pero sí, yo lo que recomiendo empiecen. Y si empiecen a capacitarse, tenemos un curso ahora de maestros que es gratuito y que hay maestros ya formados y hay maestros en crecimiento. Maestros que entraron ayer al grupo y que van a ser formados, ¿sí? Y que no tienen a un alumno, pero si Dios te manda a vos un alumno y a la otra está hace 5 meses y no le mandó, sigan, son maestros igual, ¿por qué? Porque están siendo capacitados. Claro. Y si a Dios te mandó 2 alumnos, empezá. Pero ya tenés un conocimiento de unos meses que ya empezaste. Claro, porque... no hace falta, por ahí a mí me preguntan, yo pensé que tenía que graduarme. Perdón. O tener 3 años, hacer todos los cursos de 5 años para recién ser maestra. En mi caso yo le digo no. En el caso mía, como directora, yo... si Dios te dio alumnas o Dios te dio llamado, ya empezamos desde ahora. Después vos te vas graduando de una danza, de una capacitación teológica. Claro, porque está basado empezá porque si no, si vos esperas a ser perfecto, no vas a empezar nunca. Está basado en la palabra, porque bien ese encargo de maestro es una constitución del espíritu, es un sentir que late dentro nuestro por poder ayudar a otros como guía. No es algo que es una idea mía, quiero ser maestro porque quiero que me vean o que se saquen una foto, ser un influencer, sino que ese encargo está en el espíritu para poder ser de guía y poder ser una luz que ayuda, que trae justamente más luz sobre determinadas cuestiones para que las personas conozcan al Señor. Justo en la danza hay justamente una constitución que el Señor pone y que nosotros debemos capacitarnos cuanto antes porque Él prepara. Como justamente puede ser en los dos casos, como mencionaba recién. Como directora yo veo que esa obra siempre se lleva adelante y aparte, que está basada en la Biblia. Porque hay necesidad. Claro, porque justamente hay personas, a eso hay personas que te están esperando y vos querés hacer 5 años de que sepas todos los manuales de 5 años o todos los cursos y tener recién los diplomas, las personas pueden perderse, no sabes qué puede pasar o qué el enemigo puede hacer para detener el llamado de ellos. Entonces más vale, empiecen, yo las ayudo, las guío, semana tras semana, mandan un reporte, yo las aconsejo. Y capacitarse no es perder tiempo. Ganando tiempo. Exactamente, es ganar tiempo. Es justamente eso, capacitarte es ganar tiempo para lo que viene. Porque muchas veces esperamos a estar preparados, esperamos muchos años y después pasa algo y nunca cumplimos el llamado que Dios nos dio. Capaz que después se casan, tienen familia y ya no tenés el tiempo que tenías antes. Claro. Y hay gente que tenías que haber capacitado, que te estuvo esperando y nunca llegaste. Uno de los encargos justo es eso, que en ese diseño eterno del Señor, Él ya vio completada la obra. Si nosotros esperáramos, como vos mencionabas,
a que esté todo dado, a que se dé propiciamente todo, que tengamos el horario, que no vamos a comenzar jamás. Y también estamos deteniendo la bendición para otro y la ayuda que el Señor quiere enviar, porque vos tenés que ver que un maestro es un canal de bendición, no es una persona que acumula conocimiento para sí, sino que es para darlo. Un maestro muchas veces termina más vacío y dando todo y teniendo que ir a buscar más respuestas solamente por ayudar a otros. Es así. Teníamos una pregunta sobre eso justamente. Sí. Liliana, maestra de Ambas Arte de Misiones, yo les está larga la pregunta, sí, pero yo se la transfiero un poco más corta. Ella dice, con respecto a la danza, hay principios que un maestro debe seguir, ¿no? Y esta se debe adaptar a cada congregación, porque ha pasado que hay guías como maestros, pero no tal cual no la puedes hacer porque tu congregación, no sé, como decíamos, se sientan los varones acá, las mujeres allá, o vi que para danzar a veces tienen un velo, como en la iglesia antigua. Hay cosas establecidas que cada congregación es muy diferente y tal vez no se puede hacer tal cual, y la respuesta ahí sería que hay que obedecer a los pastores que Dios puso y sentarse a mostrar, ¿no?, el material o las enseñanzas y llegar a un acuerdo. Pero porque la enseñanza es... pero que la misión de Dios de guiar a los danzores, de enseñarles, pueda seguir lo mejor posible. Creo que ahí se hace hincapié en algo muy vital, que es que la enseñanza es para una edificación del espíritu. Cuando nosotros enseñamos la palabra, es para edificar nuestro espíritu. Nosotros no enseñamos costumbres, ni enseñamos modismos o dogmas. Lo que enseñamos es la palabra del Señor, y la cual revela en nuestra vida la obra. Luego es adaptada, es como si nosotros fuéramos a una cultura donde está prohibido usar una palabra. Puede ser en España, hay palabras que aquí en el castellano de Argentina, en el castellano de España son groserías y no las podemos usar, o en el castellano de Chile significan otra cosa y no las podemos usar. Hay iglesias que no existe la sanidad interior o integral, hay iglesias que no existe la liberación. Y capaz que se habla de eso en la escuela y decir, ¿cómo hago yo si no existe la liberación? Entonces hay cosas así que en los cursos hablamos puntual y profundo con la palabra. Y se puntualiza sobre eso para que esa enseñanza capacite tu vida, y tal vez este no es el tiempo ni el lugar donde Dios va a usar eso en tu vida con otras personas, porque si es algo que tenemos por seguro, es que su gloria y su revelación va a ir en aumento. Dice que como las aguas cubren, la gloria del Señor va a cubrir la tierra, como las aguas cubren la mar, así que todavía ahí no llegaron esas aguas. Va a ser el momento donde llegue. Quizás todavía no es el tiempo de dar justo esa enseñanza y orar para que Dios te prepare el momento. También hay esos consejos. Por eso los cursos y tener un maestro es bueno. Después dice, pregunto porque no todas las congregaciones trabajan de la misma manera. O sea, uno se puede adaptar y tener una forma distinta de la que ya fui formada. Bueno, justamente eso tiene que ver con eso que hablábamos, esa constitución. Nosotros tenemos en estos años de caminar con el Señor muchos testimonios, y en nuestra vida también situaciones en las que hemos tenido que romper nuestro alabastro, no solamente en el perfume del Señor, sino también romper nuestro vaso, cómo fuimos hechos, conceptos que nosotros venimos hablando. Justamente les decíamos, este compendio de Eterno, que el número 1 se llama Nos transformamos en lo que adoramos, habla sobre la constitución, el propósito y el llamado de ese diseño de Dios para la iglesia. El número 2 se llama Ministramos lo que somos, que habla sobre el ser, como habla Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el tercero, que ya va a estar pronto este año, que se llama Adoramos como lo conocemos, que habla sobre dones, talentos y ministerios. Hemos llegado a la conclusión de poder hacer un compendio de eso y compilar esas enseñanzas, porque nosotros en este tiempo hemos tenido hasta que
romper definiciones y paradigmas que ya teníamos, como por ejemplo, siempre decíamos, se le dice ministerio a la danza, y no, la danza no es un ministerio, se le dice ministerio a la alabanza. Y nosotros como no es. maestros, tenemos que aprender. Pastores, vamos a varias congregaciones que Dios envía a veces, cada tanto tiempo, a ayudar a los danzores o ayudar a los ministros. Pero siempre tenemos que adaptarnos a la guía del pastor. Claro, pero yo esta respuesta la hacía referida a este punto, que a nosotros también nos ha tocado tener que permitir que el Señor rompa nuestro molde para hacer uno nuevo. Y cosas que nosotros decíamos, no, hace 20 años que yo las tengo por asentadas que son así, Dios vino y las rompió y nos dijo, no, esto es así. Y aún con 20 años de ministerio... Pero eso quiere decir que tuvimos una mala enseñanza. Claro, porque igual lo que enseñamos en todo esto y en todos los cursos que damos está basado en la Biblia. Claro, no solamente eso, sino que tiene que ver con que nosotros adaptamos a lo que conocíamos en aquel tiempo. Nuestro conocimiento del Señor y esa luz que viene sobre nuestra vida va a medida que vamos conociéndolo, no solamente por la palabra que es letra, sino por el Espíritu que es vida. Y en esas experiencias hemos tenido que entender que tal vez cosas que nosotros decíamos, no, esto es así, hace 10 años atrás, hoy las comprendemos de que no eran así, que nosotros hacíamos lo que habíamos entendido solamente, lo que en parte conocíamos y en parte profetizábamos. Entonces, hay pastores que no entienden la danza, entonces no te permiten, por ejemplo, hacer danzas todas las reuniones. Claro. Solamente en un día especial, y cuando ellos dicen sí o no, o te quieren elegir aún el vestuario o te quieren elegir la canción. Pasó esta semana que una de las alumnas me comentaba que en esa iglesia que ella está colgando no hubo danza nunca, pero lo quería hacer y le daban mucha vuelta y hasta le eligió el vestuario y el vestuario que le dio era usado y roto y ella se puso a llorar porque ella le quería dar algo mejor al Señor. Cosas así que no el pastorado no se entendía con la ministra. Entonces, bueno, los consejos de que tal vez no era el tiempo, que crezca, vaya creciendo en los cursos, que se prepare, que ensaye, y luego cuando Dios acomode va a poder hablar, y prepara el corazón por ahí de la pastora, el pastor que no entiende cómo la danza se tiene que llevar adelante, quizás no la entiende, nunca la ha entendido y piensa mal, le han dicho no es de Dios, entonces no le quiere decir no, la danza está prohibida. Claro. Entonces, bueno, que todo tiene su tiempo, porque seguir capacitándose y seguir creciendo. A la alumna de poder seguir creciendo y capacitándose hasta que llegue el tiempo en que Dios le acomode todas las cosas. Y no ir al choque, no ir a discutir, porque hay que comprender que también... Perdonar a aquel que no está entendiendo. Hay que comprender de que así como en nuestra vida Dios ha roto paradigmas y nos ha enseñado no cosas nuevas, sino que nos ha permitido descubrir cosas que estaban en la palabra desde el inicio, también lo va a hacer con los siervos, con los consiervos. Hay una historia que siempre cuento que sobre una cuestión sobre eso, hablando con otro pastor amigo, una cuestión que era un parteaguas, el Señor me dijo, yo soy tu Señor, y yo dije, gloria a Dios, como que me da la razón, pero en el instante también me dijo, pero también soy Señor de Él, y yo lo comprendí de que Dios habla personalmente a cada vida y que permite ese desarrollo para que nosotros también maduremos, para que seamos capaces de tener paciencia, de comprender, de ver con los ojos de amor y del Señor al otro también, entendiendo que también hay un proceso en su vida, y que tal vez, podemos decirlo en esa manera, no va a terminar danzando en ese lugar, pero va a poder danzar en otro lugar. Porque bien lo entendemos de que si el Señor está enviando a tu vida ese anhelo por danzar, en un momento va a desbordar tu vida en el hecho de que no vas a, como dijo Jeremías 20, traté de sufrirlo y no pude porque había como un fuego adentro mío en mis huesos. Él quería callar, ella decía yo no quiero hablar más de esto porque al final es para afrenta y para escarnio, al final dicen cuando claudicará, se está engañando a sí mismo, pero ese fuego en su interior era tan fuerte, eso que Dios había puesto en su interior era tan fuerte que terminó entendiendo que no era tal vez para ese lugar, no era para ese momento, porque él vio al Señor y dice, pero el Señor va delante mío como poderoso gigante, por tanto tropezarán y no. Dice, bueno, no es una guerra humana, sino que justamente
justamente, como decía, todo lo que se levanta como afrenta delante de tu vida, todo lo que enfrenta tu vida y quiere confrontarte, como tal vez Goliat en el valle de Ela, es simplemente un desafío para que nosotros tomemos la decisión. Como decíamos en otro video, David pudo haber dicho, le llevo la comida y me voy a mi casa, nomás porque yo no tengo nada que ver con esto, pero él se sintió desafiado y él dijo, vos podés venir contra mí con espada de jabalina, pero conmigo está el Espíritu del Señor, el Santo de Israel, justamente para aceptar ese desafío y ver la victoria del Señor, porque cada uno de esos levantamientos y enfrentamientos son en contra del conocimiento de la gloria del Señor, para que la luz no resplandezca. Claro, aunque no sea el tiempo y tengas trabas que te pueden también causar heridas, vos tenés que recurrir al Señor que te sane porque pasan cosas injustas o no te comprenden, no te entienden, no puedes cumplir lo que Dios te mandó a hacer. Los consejos son seguir capacitándote, claro, ensayar tu casa, prepárate vos. Sigue buscándolo porque en un momento Dios lo va a hacer. No pierdas el tiempo, no abandones. Y va a llegar un momento. Y prepárate que para cuando llegue ese momento vos estés llena del fuego, del Espíritu, y va a ser llena de conocimiento. Y que Dios sane esas heridas y no tener rencor contra esas personas que no entienden. Tal cual. Porque en ese momento, cuando el Señor use tu vida, en esa danza o en esa alabanza, va a ser una victoria tan grande que el pueblo va a decir, el Señor es el Dios verdadero, el Señor no nos ha abandonado. Va a ser tal la victoria que va a quedar escrita como la de David contra Goliat. Va a ser de tal testimonio que aún tus hijos y los hijos de tus hijos van a tener memoria de esa victoria. Y va a ser de precedente de que el Señor puso la vista sobre tu vida. Por eso no hay que pincharse. No, acá le decimos en Buenos Aires pincharse, pero podemos decir, no hay que bajar los brazos, no hay que perder de vista y el foco de que el Señor es a vos el que está hablando, es a vos, a tu vida la que está desafiando para crecer. Aunque haya trabas ahora, aunque haya trabas, no te comprenda, el Señor va a acomodar las cosas y Él es Dios. Y Él va a cumplir el propósito que y es perfecto en su tiempo. Y cuando se logra hacer, aún los que hablaron mal, los que no creyeron en vos, van a ver lo que Dios va a hacer con tu vida. Dios va a hacer el propósito igual. Aunque H o A o Z no lo entienda, tal cual. Si vos avanzás, si vos seguís adelante, y vas a llegar igual al propósito. Así por que eso es para darte paz a aquellas personas que están heridas. Yo fui una persona muy herida porque cuando yo comencé no había maestras de danza, no había escuelas de danza, no había quien me guía, no había mentoras. Yo pasaba un montón de cosas fuertes y no sabía a quién preguntarle. Yo le dije, Señor, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tan difícil? Y él me dijo, porque vos vas a ser mentora. Tardé muchos años en aceptar y en decir sí, amén. Hasta que un día tuve que arrodillarme delante de un grupo grande de danzores que estaban en ese tiempo liderando. Y le dije, Señor, está bien, lo acepto porque Él me empujó, sí o sí, a que yo llegara a dar una mentoría aún sin que yo me sintiera capaz. Claro, bueno, justo tiene que ver con eso, porque es por eso esta serie de enseñanza no se llama temporada o temporal. Esta serie de enseñanza se llama eterno porque eso es eterno en nuestra vida. Tal vez no sea hoy, tal vez no es mañana, pero eso eterno no va a detenerse. Y justamente como vos decías, y para cerrar justo en ese término de el maestro y esa diferencia con el mentor, justamente un maestro... Que lo podemos ver en otro video. Sí, un maestro tiene que tener siempre la disposición de ser tratado, de aprender continuamente. Un maestro no puede decir yo ya lo sé todo, o hasta aquí, o así me hizo, o lo que yo aprendí es muy difícil de cambiarlo. Un maestro tiene que tener la disposición de su corazón de decirle, Señor, heme aquí, haz en mí tu voluntad. O sea, Señor, como el alfarero, le dijo, yo soy el barro y tú eres el alfarero. Así que, Señor, acá estoy. Si tenés que romperme, moldeame de nuevo, haceme nuevo, porque yo quiero ser a la medida, a la estatura, para que sea la llenura y la plenitud misma que habitó en Cristo. Así bueno, creo que hemos resuelto algunas preguntas que podés haber tenido. Aún respondimos las preguntas de Lili. Si tenés más preguntas, que seguro las hay, cuando veas estos videos podés hacer las preguntas ahí
en la casilla de comentarios, ¿sí? En este video de YouTube. Va a haber más de estos videos, más de la serie para los maestros, para los líderes, para adoradores, y la intención es ayudarte, darte crecimiento, consejos, guiarte un poquito en lo que podemos, en lo que nos toca, lo que hemos pasado. ¿Sí? Sí, es así que nos despedimos. Bueno, así los saludamos desde acá y le damos gracias por este tiempo de ver este video, de oír estas palabras y de poder compartir con nosotros ese mismo anhelo y ese mismo sentir de ver que en este tiempo, como dice Mateo 3:2, el reino de los cielos se ha acercado. Preparen el camino y enderecen la calzada para que entre el Rey de Gloria, para que el Señor entre. Así que ese es el anhelo que tenemos, de poder compartir con ustedes esa preparación que el Señor está haciendo. Amén. Nos vemos pronto en los demás videos.